Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación. Licenciado Zurita, le damos la bienvenida. Quisiéramos preguntarle directamente qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional, que no escarmienta. Buenos días, es un gusto conversar con ustedes y un saludo a toda su audiencia. Bueno, yo creo que es una falta de un asesoramiento adecuado. No creo que vaya más allá de eso porque todavía decisiones extremas no se han tomado. Sí, todas de alguna manera han logrado ser paradas por de alguna manera las críticas constantes que han existido en contra de la Asamblea. Pero tal vez lo que le corresponde a la presidenta es considerar que en las condiciones de austeridad que requiere el país, pues se necesita obrar de esa manera, ¿no? Todos coincidimos en que el posible gasto de más de $500 millones en autos de alta gama no era lo más adecuado en ese momento y pues dio un paso al costado. Y más allá de los actos de corrupción que se han denunciado y la intención de polarizar la política con posiciones que no van más allá de las necesarias, pues todavía vemos que existen posibilidades de que la Asamblea pueda reenrumbar sus caminos en pos de una condición de austeridad económica. Creo que pasa por allí. Creo que ha habido demasiada bulla sobre esto, ¿sí? Más allá del hecho de los diezmos, más allá del hecho de identificar actos de corrupción, que eso hay que combatirlos con fuerza, lo que significa gastos en la Asamblea, pues está bien discutirlos públicamente y si es que de alguna manera se pueden ajustar o reenrumbar en mejor medida. Licenciado Zurita, muy buenos días. Respecto de qué es lo que puede hacer la Asamblea Nacional, ¿cuáles son sus alcances frente a un accionar que los ciudadanos, las ciudadanas de alguna manera exigen respecto de los integrantes de la función legislativa? Por ejemplo, en el caso de Bella Jiménez, lo que hace la Asamblea es exhortarle, pedirle que renuncie. En este caso nos preguntamos si la Asamblea Nacional puede ir más allá de simplemente un pedido que puede o no ser acogido en este caso por la asambleísta Jiménez o en su momento quizás la propia presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Lo que sucede, buenos días, sí, lo que sucede es que estamos muy cansados y muy extenuados de ver que la política no pueda generar cambios reales con respecto a lo que ha sucedido en años anteriores. A todos nos molesta, nos indigna, nos choca, sobre todo nos choca ver que existan este tipo de negociaciones en los cuales existen de por medio diezmos, ¿sí? Es un tema constante y sin embargo no aprende. Ahora, solo por el hecho de haber solicitado diezmos, yo creo que la actual vicepresidenta de la Asamblea sí debería renunciar a su cargo, al menos el de vicepresidenta. No estoy señalando que tenga que irse a su casa, pero sí tiene que existir por parte de los funcionarios y de libre elección esta posición ética, esta necesidad de construir un nuevo edificio moral que permita entender que sí estamos en un camino distinto y el gran tema es que no vemos un camino distinto, ¿sí? Es por eso que nos indigna tanto. De pronto los montos son por demás menores, son dádivas, lo que hemos estado viendo en el caso de Bella Jiménez, por ejemplo. Pero más allá del dinero, lo que nos estorba, lo que nos molesta absolutamente a todos es la forma de actuar, ¿sí? Y si es que no existe un cambio en la forma de actuar, es que nosotros vemos cómo estos temas por demás menores le está generando una bola de nieve incontrolable. Es una avalancha que se le está viniendo a la Asamblea y la verdad es que ellos no saben cómo controlarlo. En verdad no se dan cuenta que han metido un elefante en cristalería, ¿sí? Que lo está rompiendo todo, pues y simplemente están justificándose casa adentro. Fuera, lo que nosotros estamos viendo como opinión pública, pues es que simplemente no tienen un horizonte claro en lo que significa un horizonte moral claro. Esa sería la frase correcta, un horizonte moral claro que no logran identificar hacia dónde tienen que caminar ni cómo actuar.
El tema, licenciado Zurita, es que Ecuador está saliendo de un oscuro túnel en el cual el abuso de la cosa pública, la corrupción han primado. Con la globalización en materia de comunicación podemos ver fácilmente cómo en algunos países nórdicos, del caso de Suecia, por ejemplo, los alcaldes, los concejales, los legisladores tienen una vida sumamente modesta, toman el transporte público, viven en pequeños departamentos, y esto lo hemos atestiguado personalmente en alguna experiencia que tuvimos por allá. Recordamos también gratamente a un legislador de aquí de la ciudad de Cuenca, Severo Espinosa Valdivieso, quien representó como congresista a la provincia de La Suay por muchos años. Lo conocíamos, le entrevistamos 3, 4 veces, aún muy jóvenes, en uno de los más modestos hoteles de la capital de la República. Muy decente, pero modesto. Allí hacía su vida y es una de las personas que dio un gran servicio acá. La situación se ha trastocado, los legisladores consideran que están en otro estatus, seguramente, por supuesto que no podemos generalizar, pero estamos viendo estos hechos sobre todo en gente que debería dar ejemplo. No creo que el hecho de que un presidente o vicepresidente de la Asamblea se haga más o se haga menos por llegar a un tal o cual hotel. Cabe recordar ese axioma que se le atribuye a Julio César, no basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo. Requerimos un cambio en la mentalidad de los políticos en Ecuador. Esta condición de ostentación a la que se refiere y que de alguna manera se consolidó en los periodos pasados, pues es como que si se ha convertido en una forma normal de acción, ¿sí? Yo ayer tenía la posibilidad de hablar con algunos asesores de la Asamblea que me decían, oigan, pero no entiendo por qué se genera tanto conflicto por este nuevo rubro que se piensa utilizar en ciertos espacios de lo que es alimentación para desayunos o encuentros que puede tener la Asamblea, si son los que se han gastado. Les decía, bueno, lo que pasa es que hemos normalizado este tipo de actos que no se compadecen o no comulgan con la actual situación del país. Y tal vez recordar justamente lo que usted refiere, Gustavo, pues nos hace mirar que debemos mirar en retrospectiva el pasado de cómo antes se trataba de llevar la política. Con todos los vicios que tenían, obviamente se llevaba una política de mejor estilo, es un estilo de dignidad. Yo también recuerdo alguna vez que tuve la oportunidad de estar de visita en Europa, estuve en Noruega, pues, y pude tener la posibilidad de ver al rey de Noruega andar en bicicleta, ¿sí? No tenía absolutamente... bueno, son otras condiciones, pero el hecho es de que existe... Boris Johnson lo hacía justo hasta antes de ser primer ministro. Claro, es un tema de austeridad y de entender lo que significan los recursos públicos que deben ser sagrados. Lo que pasa es que no se entienden que los recursos públicos son sagrados, ¿sí? Entonces, puertas para afuera decimos que todo lo público es sagrado, pero puertas adentro, pues establecemos... presupuestos que no se compadecen con las realidades de todos los ecuatorianos. Lo que ellos están gastando es dinero de todos, pero absolutamente de todos, de los desempleados, de las personas que tienen mejores posibilidades, mejores recursos, y aquellos que sufren el día a día de lo que significa conseguir un pequeño sueldo para llevar el alimento. Y aquí caben esos comparativos, es decir, una noche de hotel que signifique un gasto que supera un sueldo básico, no es un buen mensaje para el pueblo ecuatoriano, para el electorado. Porque lo que vemos es que la presidenta, en este caso, quien debería darnos la batuta, de quien entiende lo que significan los procesos de persecución. O sea, lo que estamos viendo es que hemos estado enfrentando a un discurso de victimización de la presidenta, que en realidad no es, ¿sí? Porque ¿cómo empezó todo esto? Pues empezó con los autos de alta gama, ¿sí? Luego pasa por irse a meter en el hotel más caro del Tena, ¿sí? Con 9 personas, y terminar pagando una cuenta, una factura de un día de $100 por persona, ¿sí? Eso es lo que más o menos ha hecho. ¿Y a quién le está cruzando esa factura? Le está cruzando a todos nosotros, ¿sí? Los gastos de masajes, los gastos de alimentación, los gastos de las galletitas Oreo que se comieron,
¿sí? Y el hecho de haber estado en el hotel más caro, pues nos están cruzando a todos. Podrá decir, está en mi prerrogativa hacerlo. Por supuesto que está en su prerrogativa hacerlo, pero seguramente por el monto que se ha gastado, podía haberlo hecho por la mitad, ¿sí? Con todo el número de personas que estuvo. Y creo que eso es el gran tema que los políticos deben aprender. Debe existir austeridad sin perder su dignidad en lo que significa el ejercicio de sus funciones. Estas actuaciones justamente pueden ser decidoras en cuanto al comportamiento ético, moral de las personas. Los legisladores tienen un enorme poder. Sabemos de los cabildeos, de las conversaciones, de las enormes presiones que con frecuencia son objeto los legisladores para votar por tal o cual proyecto. Y en estas cosas aparentemente insignificantes es desde donde deberían empezar a dar un ejemplo. El portal Periodismo de Investigación hace muy poco publicó una investigación, denuncia en el sentido de que la Contraloría no facilitaba la investigación periodística en al menos 32 casos de asambleístas que siguen actualmente en la Asamblea y que mantienen glosas, por ejemplo. Hay cosas muy importantes en la Asamblea, hay grandes tentaciones que cruzan diariamente en forma muy cercana a los legisladores y tenemos que recuperar nosotros la fe, la confianza, la fe pública en nuestros representantes. Y por eso es que tenemos que ser críticos, Gustavo. ¿Sí? A mí no me queda ninguna duda, todavía no puedo probarlo, Gustavo, sí, pero habrá el momento en que se pueda probar. Pero hay acuerdos entre el Contralor Subrogante y los bloques legislativos para que esta información no se haga pública. Por eso es que efectivamente ha actuado como ha actuado el Contralor, ¿sí? Y de hecho, pues en algún momento esa información podrá ser pública, pero por ahora a mí no me queda ninguna duda de los acuerdos del Contralor Subrogante con bloques legislativos para que esta información no se haga pública. Y tenemos que ser por demás críticos y fuertes con ellos, porque obviamente, como refiere, ser asambleísta significa tener un poder enorme. Hay asambleístas que están ya extorsionando empresas mineras a su favor. Están pidiendo dinero, están pidiendo extensiones de tierra para sus colaboradores políticos que terminan siendo sus bases en las provincias. Y pues todo esto se va a poder probar en determinado momento, cuando se pueda acceder a esta información, porque por suerte, ¿sí?, ya no existen las cortapisas ni los obstáculos que teníamos anteriormente, hasta hace poco, hasta antes de mayo del presente año, ¿sí? Así que creo que estamos entrando en un nuevo espacio. Creo que tenemos que ser muy proactivos y muy claros y muy críticos con respecto a las acciones, porque solo en el cambio de la Asamblea, ¿sí?, vamos a poder ver un real cambio futuro en lo que significa el hacer política del Ecuador. Licenciado Zurita, si bien todos estamos conscientes de que efectivamente los y las asambleístas, no todos han estado involucrados en todos estos hechos que diariamente están saliendo a través de los medios de comunicación, se puede creer de alguna manera que los ojos están puestos exclusivamente en la Asamblea Nacional frente a la opinión pública. No olvidemos que en el caso de Bella Jiménez, por ejemplo, salió un presunto involucramiento del ministro de Transporte y Obras Públicas. El gobierno no ha dicho nada, el ministerio tampoco ha dicho nada, y por ahí no dejan de correr las voces de que esto tiene alguna intencionalidad, algún objetivo, que es el de la muerte cruzada. No creo que el tema de la muerte cruzada esté en el tapete de ningún político real. Lo que significa la muerte cruzada es que todos se vayan a su casa, incluido el presidente, y el presidente ni siquiera ha terminado de explicarnos y contarnos cuál es su real proyecto. O sea, nos ha dejado ver cuál es su proyecto. El hecho es que va a tener una condición gradualista de cambios muy menores en los 4 años que va a gobernar, y si es que logra salir pues del hueco fiscal que nos dejaron el resto, pues en buena hora, pero de lo contrario, si es que es por él, no lo hará, ¿sí? Esa es de alguna manera el camino que nos va a llevar el presidente Lasso. Pero más allá de esto, ¿sí? Yo creo que es fundamental que la Asamblea esté en el ojo público, porque por allí es donde se tienen que generar los grandes
procesos proactivos de desarrollo del país, con la generación de nuevos procesos, con temas que son de interés necesario para el país. Por ejemplo, la famosa discusión, que yo veo que ningún asambleísta todavía está metido, sobre el gran proyecto de constituir una nueva ley laboral, un nuevo régimen laboral alterno, paralelo al que ya existe. Y no existe todavía como una discusión clara y seria con respecto a este tema. Lo que estamos observando es generalidades y condiciones populistas frente a esto, porque nadie tiene como una respuesta clara o una visión de cómo enfrentar estos nuevos desafíos laborales que tiene que enfrentar el Ecuador. ¿Son necesarios? Por supuesto que son necesarios. El tema es que se pueda discutir en un ámbito en el cual existan límites, ¿sí? Y que no generen vulneraciones mayores en contra de los trabajadores, de tal manera que los trabajadores pues simplemente no quieran trabajar por los escasos recursos económicos que puedan recibir como salarios, ¿no? Pasa por allí. Pero estos grandes temas todavía no vemos en discusión, vemos que están metidos en polarizaciones menores, ¿sí? Y si es que están metidos en polarizaciones menores, uno puede llegar a la conclusión rápidamente de que la Asamblea, pues básicamente sus miembros en sí, pues no están a la altura de las discusiones que requiere el país. En realidad son pocos, ¿no? Y nosotros los observamos. En realidad son pocos los que tienen la capacidad de generar un liderazgo real al interior de la Asamblea, y ojalá pues podamos ver que ejerzan una visión proactiva en favor de todos los ecuatorianos. Y cierto es que solamente con esas actuaciones, que tendrán que darse ya en forma inminente, podremos los ecuatorianos en general realizar una evaluación de los legisladores y de quienes dirigen la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea no por eso deja de tener como institución serias deudas con el país en su propio funcionamiento. Ustedes también, a través de periodismo de investigación, publicaron otro artículo sobre la construcción del complejo legislativo. Varias decenas de millones de dólares se gastaron allí para un proyecto inconcluso. ¿Cómo ha avanzado ese tema? No, eso está totalmente parado. Mire, yo tuve la oportunidad de hablar con una de las personas más cercanas a la presidencia de Guadalupe Llori, y no entendía cuál era el problema, ¿sí? Y si una de las personas más cercanas que trabaja en Quito, que entiende el problema, o sea, no ve allí un problema, ¿sí? Es que no ha logrado identificar la magnitud de lo que eso significa. El tema es que nadie ha querido tomar una real decisión con respecto a lo que significa un proyecto realizado a medias, porque eso es lo que es la estructura de la Asamblea Nacional, un proyecto a medias, que ha terminado de cruzar buena parte de la ciudad, ¿sí? Ha cerrado sus vías, y ni siquiera el municipio de Quito ha tenido el liderazgo de decir, señores, o me solucionan estos problemas o yo voy a tomar cartas en el asunto. Ni siquiera ellos. O sea, para nosotros eso de alguna manera demuestra esta condición de anomia que vive el sector público con respecto a las decisiones que se debe tomar. Esta anomia también se traslada a la Asamblea. ¿Hay alguna acción pendiente de la Contraloría? Pues este caso es bastante antiguo, se inició en el 2010 y de hecho nunca se terminó, pero posiblemente han pasado ya los plazos para posibles fiscalizaciones. Porque justamente Contraloría y la propia Secretaría Nacional de Desarrollo, de Planificación, perdón, indicó que no podía entregar una suma de aproximadamente 30 millones para terminar de adecuar la infraestructura que se requiere para que se asienten las oficinas de los nuevos asambleístas. Entonces, eso prácticamente está en nada, ¿sí? Más allá de las responsabilidades culposas que en su momento Contraloría ya identificó contra quienes en su momento tomaron sus decisiones, entre los cuales está el exalcalde de Cuenca, el Corcho Cordero, cuando fue presidente, es quien quiso transformar la Asamblea en un gran complejo legislativo, que pues eso simplemente no quedó en nada, ¿sí? Lo que tenemos es un área de terreno enorme convertida en parqueadero, ¿sí? Que nos quieren hacer pasar como un gran complejo legislativo. Eso está todavía verde y nadie ha querido referirse. En su momento, ciertos funcionarios técnicos al interior de la Asamblea fueron los únicos que hablaron y se preguntaron
y criticaron lo que nosotros habíamos publicado, y nadie más ha generado algún tipo de comentario ¿Qué uso tiene actualmente el Palacio de Justicia, o es ese ahora el parqueadero? Eso es un parqueadero, sí, lo que fue el Palacio de Justicia, lo que fue un área patrimonial, no por su construcción, sino por todo lo que conlleva y significó, pues es un parqueadero, ¿sí? Ahí no sabemos exactamente ni siquiera dónde se llevaron las rocas patrimoniales que en su momento cobijaron la fachada del palacio, y pues eso prácticamente está perdido. Eso seguramente deben estar disfrutando alguien en alguna propiedad personal o privada de los contratistas de entonces, pero nadie ha dicho absolutamente nada más y se han quedado callados. Urbanistas, ¿sí? Autoridades municipales, ¿sí? Sociedad civil en sí, y silencio total en la asamblea. Vayamos con un último comentario suyo sobre la renuncia que ha solicitado el presidente Lasso al nuevo director de la SENAIN. Es delicado y creo que es una condición por demás compleja para el presidente. Yo entiendo que el exdirector, ahora ya exdirector, era una de las pocas personas que podían tener una conversación de forma horizontal con el presidente. Y al no haber una persona que le pueda hablar de forma horizontal al presidente, el resto se convierte como en una relación por demás vertical del presidente hacia el resto, ¿sí? Que en ciertos momentos le puede faltar una condición de criticidad. Eso por un lado. Por otro, es un error, obviamente, que no se haya declarado en su momento todo lo que ha denunciado diario El Universo, justamente golpeando uno de los principales discursos que tuvo el presidente en campaña, que era el hecho de que las personas que tienen recursos deben pagar impuestos, ¿sí? Y es justamente lo que no hemos observado en este caso por lo que le hace por demás penoso a este tema. Ahora, el gran problema y la gran pregunta, más allá de los conflictos que pueden generar al interior del régimen, es quién va a ir a este puesto tan delicado que es el Centro de Inteligencia Estratégica. Sí, había dicho SENAIN, en realidad es el CIES ahora, el Centro de Inteligencia Estratégica. Así es. Entonces, es como que el presidente tiene que preguntarse qué es lo que quiere hacer con esto, ¿sí? Existían propuestas de constituir y de crear una escuela, ¿sí? Una escuela con apoyo técnico internacional al más alto nivel, para constituir una escuela de inteligencia al más alto nivel, pero en un periodo de aproximadamente 2 años y medio, hasta 3, ¿sí? Pero eso requiere recursos y hay que buscar la forma en que se pueda financiar. Eso de alguna manera ha quedado en nada. Habrá que esperar el nombre del nuevo director de inteligencia, ¿sí? Ver exactamente que se pueda poner al día en lo que significan los procesos que se están llevando, ¿sí? Que pueda tener cierta estabilidad en el cargo y al menos esperar 7 meses para que pueda tener información real de lo que sucede en el país y que ellos puedan tomar decisiones sobre ella. Ese es el gran problema, Gustavo, ¿sí? El tema es que el gobierno en este momento no tiene información clara de lo que sucede con respecto a sus amenazas y externas, que significa el narcotráfico, sus amenazas internas, que significa el narcotráfico, y las condiciones de desestabilización clarísimas que existen por parte de los grupos radicales en contra del gobierno de Lasso, ¿sí? Y pues frente a eso, ¿qué decisiones va a tomar? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo va a resolver? Es la gran pregunta y tal vez uno de los grandes desafíos y los problemas más complejos que tenga que enfrentar el gobierno en este momento. No creo que deba esperar más tiempo, debería buscar tal vez el perfil más adecuado, el perfil técnico, que tendrá que ser una persona que tenga esta capacidad, primero de entender de inteligencia, luego entender lo que significan las relaciones políticos, militares y policiales, ¿sí? Y pues a partir de allí que tenga la capacidad de tomar decisiones para obtener información con la gente que tiene en un proceso rápido de más de 5 meses, ¿sí? Y pues de allí buscar la forma de constituir en realidad una real escuela de inteligencia
que le convierta en un espacio en verdad colegiado, en el cual no volvamos a vivir lo que hemos tenido hasta mayo del actual año, ¿no? Sino en verdad una necesidad de tener información en beneficio del gobierno para que tome las mejores decisiones. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana, licenciado Zurita. Gustavo, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. El licenciado Cristian Zurita es parte del portal Periodismo de Investigación. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.